Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y amigos. Quien le habla es el pastor evangélico Fernando Moreno. Y hoy quisiera hablar de algo muy importante de acuerdo a la coyuntura que vive nuestro país. Toda mi vida he sido una persona que he hablado con toda libertad sobre cualquier tema en base a lo que creo, a lo que opino, a lo que considero es lo mejor por mi misma formación cristiana, porque he sido formado espiritualmente, moralmente, por la palabra del Señor, y he sido formado por la vida misma con el paso de los años, los golpes de la vida, las diferentes vicisitudes que se nos presentan diariamente, nos van enseñando a tener experiencia y alcanzar madurez para poder tener un punto de opinión que para mí personalmente la considero válida. Hoy quiero hablar de dos personas por el cual estamos en una polarización en el país. Quiero hablar de Keiko Fujimori y del señor Castillo. De ambos quiero opinar. Esta es una opinión personal. No represento en este momento a ninguna institución, ni a la iglesia que pastoreo, ni a ninguna iglesia evangélica. Estoy hablando y lo que voy a declarar es a título personal. Así que, dejando a un lado las cuestiones espirituales, voy a dar una opinión como ciudadano, como una persona que conoce el país, porque es mi país en el cual he vivido toda mi vida y en la cual he considerado la labor de cada gobernante y la he vivido en carne propia como la ha vivido usted y la seguimos viviendo. Quiero comenzar por la señora Keiko Fujimori, porque hago una evaluación de las cosas que se hablan por internet, por la radio, por los periódicos, por la televisión, y que se ha venido hablando desde hace muchos años atrás. ¿Y qué se habla de ella? Porque eso es lo que yo he considerado. ¿Qué se habla de ella? Se dice en primer lugar que Keiko representa la corrupción. ¿En base a qué se dice eso? En base a que se le vincula con el gobierno de su padre, porque hubo en su entorno familiar problemas entre su papá y su mamá. Se dice que hubo hasta una electrocutación que su papá le hizo a su esposa, es decir, a la mamá de Keiko. Y todo lo que hizo su padre lo cargan sobre Keiko Fujimori. Yo considero que es una forma de pensar inválida. Yo no conozco a la señora Keiko personalmente, no tengo ninguna afinidad con ella, no sé cuál será su vida privada, pero voy a hablar de la vida pública que todos conocemos y el análisis que yo saco de todo lo que se dice, porque tengo derecho, así como usted tiene derecho a declarar cosas y argumentar cosas, tengo todo el derecho como ciudadano de presentar también mi opinión. Y estoy diciendo
que es un comentario inválido ese aspecto de cargar sobre la señora Keiko todas las cosas que pudo haber hecho malas su padre y el gobierno de su padre. Porque ella, cuando empezó el señor Fujimori a gobernar, era apenas una chiquilla de 15, 16 años. Sujeta, por supuesto, a esa edad, a sus padres. Dicen, no, es que ella estudió con la plata del pueblo, del Perú. La mandaron al extranjero y todos los estudios, todo lo hizo con la plata del pueblo peruano. Bueno, no puedo decir que fue con la plata del pueblo peruano. Puede ser que sí. Tal vez fue con el sueldo de su papá. Pero vamos a ponerlo que fue con la plata del pueblo peruano. Vamos a ponerlo, que sea eso verdad. Le voy a dar a usted la razón. Si fuera verdad, ¿qué culpa tiene esa mujer? ¿Qué culpa tienen los hijos de que los padres hagan lo que hagan y traigan para su casa el confort, la comodidad, a base de robos, de corrupción, de cosas malas? Esa no es una historia que surge como si nunca hubiera ocurrido. Ocurre en la mayoría de las familias peruanas. La mayoría de las familias peruanas muchas veces han entrado en cosas muy ilícitas. Ahora, si usted está libre de pecado, lance la piedra. Pero la mayoría de peruanos han entrado en cosas ilícitas. Muchas veces usted se ha apropiado de cosas y la ha traído para su casa. Muchas veces usted se ha metido en negocios turbios y de eso comen sus hijos. Y voy a acusar a sus hijos, voy a culpar a sus hijos de las iniquidades que usted hace. Me parece injusto. Me parece injusto. Que ella consintió con que electrocutaran a su madre. Si consintió o no consintió, era todavía una muchacha. Y que al menos no se sabe cuál ha sido realmente las circunstancias y la situación que se llevó a todo lo que se dice en cuanto a ese aspecto. Los padres, ¿cuántos hogares hay de padres que patean, maltratan a la mujer? A lo mejor usted es uno de ellos. Y sus hijos han visto el horror de todos los gritos, las ofensas, las maldiciones, las vejaciones que usted ha cometido contra sus hijos. Y viene usted ahora a golpearse el pecho y a decir que no, que su mamá, que por qué ella consintió. Tendríamos que decir que sus hijos también consintieron que usted fuera un animal, un salvaje que golpeaba a su mamá, que la pateaba, que llegaba borracho y la golpeaba, la insultaba por celos, por lo que sea. Voy a decir que esos hijos son culpables, que ellos, al quedarse callados, son culpables, son hijos. Los hijos casi muy poco hablan sobre el tema de los problemas de su padre y de su madre. Son hijos. Usted tiene hijos, yo tengo hijas. Los hijos poco se meten en esos problemas. Entonces, culparla a ella de una situación que hubo entre sus padres me parece también inválido e injusto. Ya van dos cosas que no me parecen correctas. El hecho de que digan de que ella estudió en el extranjero con plata del pueblo y se lo cargan a ella como si ella tuviera la culpa. Y el hecho de que tuviera los problemas entre su papá y su mamá, que tuvieron esos líos y que salió en público, como si ella fuera la culpable de eso, como que ella hubiera originado el problema. Así que son dos cosas totalmente injustas
achacarle a Keiko, a la señora Keiko, estas cosas. ¿Qué más se dice? Que ella fue parte del gobierno de su padre y la muerte de los de la Cantuta, y que la esterilización de las mujeres, que sin su consentimiento la esterilizaron. En primer lugar, no existe ninguna prueba de una ley que el señor Fujimori haya sacado diciendo que hay que esterilizar a las mujeres. Nunca hubo esa ley. Que hubieron médicos que pudieron haber aprovechado circunstancias para crear esterilizaciones es una cosa que hasta el día de hoy está siendo investigado y juzgado en el Poder Judicial. Así que están hablando cosas que no saben. Pero le voy a dar también la razón. Le voy a entregar a usted la razón de que sí, efectivamente, el presidente Fujimori en su tiempo ordenó, tal vez por debajo, la esterilización de las mujeres peruanas, de un grupo, ¿no?, de la zona de la sierra, para que no tengan hijos. Le voy a dar a usted la razón. Y no solamente de eso, le voy a dar la razón de la muerte de la Cantuta, le voy a dar la razón de la corrupción que hubo con Montesinos, le voy a dar la razón de todo lo malo que llevó a una situación crítica de corrupción en el país. Le otorgo a usted la razón, se la voy a dar. Pero no es verdad que gracias a esta democracia que tenemos, ese hombre culpable de todos esos crímenes que usted le alega y de toda esa corrupción que usted pronuncia, ¿no es verdad que está preso? ¿O dónde está? ¿O está en Miami, en un velero, en un crucero? ¿O está disfrutando de los millones en otro sitio? ¿Se está dando la gran vida? ¿No está preso? ¿No está condenado? ¿No está allí metido en prisión? ¿No está pagando sus culpas? Como la puede pagar cualquiera que se mete en corrupción, en algo ilícito, en un ladrón, uno que roba celulares, como uno que roba una casa, como uno que mata, como cualquiera. La ley no ha sido estricta. No le dio San Martín la máxima pena, el juez San Martín no le dio la máxima pena, que hasta el día de hoy está él sufriendo. Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? El hombre entró en corrupción, está preso. ¿Cuál es el problema? No, su hija tiene la culpa. Su hija tiene la culpa. Además, el fiscal ha pedido 30 años para ella. El fiscal. ¿Quién es el fiscal? El señor Domingo Pérez. ¿Y no le parece a usted, amigo, hermano, pastor, creyente, quien quiera que seas, no le parece que una entidad como el Ministerio Público, que representa la justicia, que representa la garantía de un debido proceso, no debería ser imparcial y basarse solamente en las pruebas que de acuerdo a la ley se presentan para poder sancionar o liberar a una persona? Yo escucho al señor fiscal Domingo Pérez en diferentes ocasiones en que ha salido a hablar con un odio y con una situación terrible contra la señora Keiko. ¿Qué garantía procesal puede haber allí? ¿Qué imparcialidad puede haber? Tanto del fiscal como del juez, que tomó las medidas de encarcelamiento como medida cautelar. Entonces, ¿cuál es la imparcialidad? Ahora, si yo tengo que
que considerar estos hechos. Yo digo, en el país, entonces, cualquier persona que sea juzgada y el que está de parte de la ley, el que garantiza el debido proceso, está en mi contra sin todavía haber una sanción, una sentencia, y se pronuncia públicamente por radio, por televisión, y manifiesta su odio y su cólera, me parece que es injusto. Me parece que esa actitud no corresponde a una autoridad que nos representa, porque hace perder la fe en la justicia. Si la señora Keiko es culpable, no necesita hacer tanto aspaviento ni estar haciendo declaraciones en contra de ella. Si es culpable, pues la ley la sancionará. Lo que tiene que hacer el fiscal es abocarse a las pruebas. Y la defensa del acusado o la acusada en este caso presentará sus alegatos, presentará pues su defensa. Y el juez al final determinará. Pero también el juez es un hombre que también está en la misma forma. No deberían más bien quedarse calladitos. Y más bien decir, bueno, la señora está siendo procesada. Han presentado las pruebas, lo estamos analizando y al final pues habrá un veredicto, ¿no? Si es culpable pues la sancionaremos y si no pues ya la dejaremos en libertad. Eso es todo lo que un magistrado del Poder Judicial y un fiscal del Ministerio Público deben por lo máximo decir ante la prensa. Pero esta presión mediática ha generado un odio sin igual contra la señora Keiko. Entonces, como ya el pasado, esto pasó hace 30 años atrás, y durante 10 años gobernó el señor Fujimori, y han pasado 21 años para ser más exactos. 21 años han pasado. Hablan que el Perú está así por Fujimori, hablan que muy bien. Pero ¿cuántos gobiernos después del señor Fujimori han pasado? ¿No han pasado varios gobernantes? ¿Cuántos gobernantes han pasado durante estos 20 años? ¿Por qué solamente se le acusa a él? Si es culpable o fue culpable, ahí está, señores, está preso, pagando sus culpas como delincuente. Punto. Se acabó. ¿Por qué tanto odio? Yo le voy a decir por qué la gente lo odia tanto. Le voy a decir. Tanto a él como ahora a su hija. ¿Por qué lo odian? ¿Por qué los odian? Este sentimiento de odio fue organizado. Y fue organizado por la izquierda. ¿Acaso no es verdad que hoy vemos que todas las instancias del gobierno peruano son de izquierda? ¿Acaso no es verdad y es bien sabido que quien tiene el control de la educación en el Perú, tanto en los niños como en las universidades con los jóvenes, no son los izquierdistas? ¿Por qué están tan heridos los de la izquierda? ¿Por qué los de la izquierda, cuando hablan de corrupción, solo mencionan al señor Fujimori, que pueden tener verdad y que es verdad que hubo corrupción? ¿Pero por qué solo mencionan a él? Si también hubieron otros gobernantes que también están presos, o que estuvieron presos, salieron y ahora están siendo procesados. Y usted conoce bien los nombres de todos ellos. ¿Por qué no los mencionan a los demás? ¿Por qué solamente con él? Porque los izquierdistas, que muchos de ellos están ligados con cúpulas senderistas, sienten odio porque está preso su líder. ¿Y quién lo apresó? El gobierno de Fujimori. Y todos esos terroristas que fueron juzgados y purgaron penas de 20, 30 años, ¿acaso no están heridos? Están heridos.
y han esperado con paciencia y han estado haciendo todo un orden de cosas para durante esos años motivar al pueblo al odio, al odio, al odio y al odio que hoy tenemos. Esa marcha que salió contra Keiko, ¿motivada por quién? ¿Quiénes salieron allí? ¿Acaso no estaba la señora Verónica Mendoza? ¿Acaso no estaba el moradito Regalón? ¿Acaso no estaban los de la izquierda allí? ¿Quiénes asusaban? ¿Por qué hicieron tanto lío? Porque dicen, pero la señora Keiko, ella tuvo la mayoría en el Congreso y ella pudo haber hecho muchas cosas, pero ella no era la gobernante. Ella tenía mayoría en el Congreso en su partido, pero no era la que gobernaba el país. Quien gobernaba el país era un presidente. Estaba el PPK y luego vinieron otros. Entonces, como si ella tuviera la dirección y decir, bueno, vamos a hacer esto por los pobres, eso lo tenía, esa es misión del presidente, no del Congreso. El Congreso está para estipular leyes. Sí, pero ¿por qué no sacaron leyes a favor? Porque habían situaciones, pero también te voy a dar la razón. También te voy a dar la razón. Que Keiko, la señora Keiko, se equivocó, actuó mal, hizo daño. Así lo voy a poner, hizo daño. ¿Ok? Y te voy a dar la razón. Muy bien. Pero yo te hago una pregunta. ¿A qué gobernante tú has visto? ¿A qué autoridad tú has visto por televisión pedir perdón públicamente por sus errores? ¿Has visto alguna autoridad? ¿Has visto algún presidente pedir perdón por sus errores? No. La señora Keiko sí lo ha hecho. Y públicamente ha pedido perdón. Y se ha humillado, diciendo, perdóneme y denme una oportunidad. Claro, la oportunidad es una cuestión de cada uno. Ya. Usted sabrá si se la da o no se la da. Es un punto. A donde yo voy, a donde yo apunto, es que toda persona tiene derecho a una oportunidad, al menos de concepto de su persona, cuando está pidiendo públicamente perdón. Eso no lo hace cualquiera, amigo. Pedir perdón públicamente no lo hace cualquiera. Tiene que ser una persona que ha depuesto su orgullo, que ha depuesto su soberbia, su yo. Entonces, usted dirá, bueno, pero eso lo hacen porque quiere ganar votos, porque no. Porque al final de cuentas las encuestas hasta el día de hoy no la han favorecido. El tema es de que yo considero que una persona que pide perdón, al menos como persona, la tengo que perdonar. Ahora, de que yo la perdone y vote por ella es otro cantar. Yo puedo perdonar a una persona y eso no quiere decir que tengo que votar por esa persona. Porque de repente no me gusta su plan de gobierno, no me gusta sus antecedentes, no me gusta esto, no voto por ella. Pero no la puedo estar odiando toda mi vida. La gente la odia. La gente la odia. No, que la corrupción, estamos hartos de la corrupción. Sí, pues. Ella representa la corrupción. Nunca ha sido gobierno ella. Nunca ha sido gobernante. No se puede hacer ese tipo de declaración. Esa es una declaración infantil. Usted lo puede considerar de la forma que quiera, pero es una declaración impropia de una persona que no tiene argumento y que lanza palabras populistas y forman. Esas son las frases de todo aquel que quiere hacer daño y hacer ver y crear una imagen horrenda, monstruosa de alguien y dice cosas y dice cosas.
pero no hay un verdadero argumento. Yo estoy presentando mi opinión. Yo no veo en la señora Keiko Fujimori ese monstruo que ven ustedes. No lo veo. En ningún área, por ningún área. No lo veo así. ¿Que errores? Seguro. ¿Que cometió cosas que no debió haber sido? Sí, las cometió, pero no a la magnitud que se le pone. No, pero ahí están los que dicen que ella recibió dinero de Odebrecht, que recibió dinero de fulano, de mengano, de sotano, del banco de crédito, y que Dionisio Romero, el señor Dionisio Romero, le dio millones. Te voy a dar la razón. Vamos a poner que fue así, que eso no está acreditado. Eso lo dice el señor Domingo, que es el fiscal. Pero eso no es algo que está comprobado. Está en investigación, está en proceso de investigación. La señora Keiko ha sido investigada 20 años. No es que la están investigando ahora. 20 años de investigación. Sobre todo su patrimonio y todo lo demás. Y no hay nada que hasta ahora diga se ha enriquecido. No hay nada que digan que se ha enriquecido por corrupción. Ahora, pero le dije que le voy a dar la razón, que fue así, que le dieron ese dinero. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué le dieron ese dinero? ¿Era dinero del pueblo? No era dinero del pueblo. ¿Era dinero del gobierno peruano? No era dinero del gobierno peruano porque ya no es gobernante. Entonces, ¿ese dinero de qué era? ¿Para la campaña? Sí, para la campaña. Yo le pregunto a usted, y sea honesto, y sea honesta, no se cierre, abra su mente. Díganme ustedes, qué partido político no ha recibido dinero para la campaña? ¿Qué partido político no recibe dinero? Todos los partidos políticos reciben dinero. ¿En dónde está el delito? No hay delito en recibir el dinero para la campaña. El delito es no presentarlo ante el Jurado Nacional y acreditar la entrada de ese dinero. Ese es el problema. ¿Y cuál es la sanción por eso? ¿30 años de cárcel? No. Es una multa administrativa. Según la ley. Esa es la gran verdad. Pero ella la están procesando penalmente y dicen que ese es un motivo para meterla a 30 años. ¿Se ha puesto usted a pensar el señor Castillo de dónde saca el dinero para esa campaña tan grande que hace? ¿Acaso no ve en la televisión, en los diferentes canales, la propaganda del señor Castillo que sale y sale y sale y sale 1, 2, 3, 4, 5, sale como 15 veces al día en cada canal? Y cada propaganda de esas no baja de sus $15,000. Cada propaganda, cada una. ¿De dónde? Bueno, que sus partidarios, así es pues. Es que nadie hace campaña sin dinero. Pero no es de que le robó a usted para hacer su campaña. No es que robó del gobierno para hacer su campaña. No perjudicó a nadie. Que hay un problema administrativo que tiene que ser sancionado porque no acreditó ese ingreso, por supuesto que sí. Pero la ley lo pone como una multa administrativa, más no como un hecho penal. ¿De qué otra cosa la acusan? Entonces la gente habla y habla y habla y habla. Bueno, eso es mi concepto. Hasta donde yo veo las cosas. Y mire que le estoy dando la razón. Le estoy dando la razón. Pero quiero que usted abra su mente y sea honesto. Y sea una persona sensata para analizar. Basta ya de tanto odio. Basta ya de tanta situación. Ahora, voy con el señor Castillo. El señor Castillo seguramente
para usted representa manos limpias. Acá en Chiclayo teníamos un partido político que se llamaba Manos Limpias. Y al final esas manos estaban más negras que... Pero el Señor se presenta ante la sociedad como el de las manos limpias, el anticorrupción, el hombre que no hay de qué señalarle. Pues yo sí veo cosas de qué señalarle. Mire usted, cuando yo analizo el entorno del señor Castillo, ¿qué es lo que yo veo y qué es lo que todo el mundo ve? ¿Qué es lo que todo el mundo ve? Que no quieran darle el sentido que se merece, esa es otra cosa. Pero todo el mundo ve metido al Movadef, y el Movadef es una entidad totalmente terrorista. Y eso lo sabe hasta el más ingenuo. Está metido el CONARI. Están metidos grupos y personas que representan esos grupos que tienen antecedentes por terrorismo, que tienen vinculaciones con terroristas. Entonces, yo digo, si yo soy candidato y yo tengo las manos limpias, ¿por qué mi entorno son esa clase de personas? ¿Por qué estoy rodeado de esa clase de personas? ¿Por qué me apoyan esa clase de personas? ¿Y por qué yo me dejo apoyar por esa clase de personas? ¿Por qué? ¿Acaso no dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿No lo dice? En segundo lugar, ¿cuál es la ideología de este señor Castillo? Es la ideología, como él mismo lo ha declarado, nosotros somos marxistas, leninistas, mariateístas. Públicamente lo ha dicho. O sea, no es algo que se esté inventando ni que se está aquí diciendo porque le tenemos cólera, ¿no? El señor tiene una ideología doctrinal, porque esa ideología es una doctrina que cada partido tiene una doctrina, tiene un fundamento sobre el cual está basado su criterio para gobernar en un país. La doctrina del señor es la misma doctrina de Fidel Castro, fue la de Hugo Chávez, es la de Maduro en Venezuela, es la de Bolivia se me fue el nombre, Evo Morales. Y es ahora también la ideología de Argentina, con esta mujer que está gobernando. Entonces, estas ideologías, que no son de ahora, son de años atrás. Porque Fidel Castro estuvo 60 años, casi 60 años. Luego lo sucedió su hermano, del día de hoy. 60 años guiando un país al pleno desastre con su ideología. Al pleno desastre. Porque ¿quién es Cuba? ¿Qué es Cuba? Un país totalmente atrasado. Usted no conoce Cuba, pero Cuba es un país totalmente atrasado. Atrasado 60 años atrás. Ellos, cuando entró el comunismo en Cuba, allí se quedaron. Los carros de esa época, que eran último modelo, allí envejecieron, ya no salió más carros último modelo. Esos son los carros que hasta el día de hoy están. Esos carros grandazos del 60. Esos carros son los que hasta el día de hoy están. Viejos, deteriorados, lo hacen funcionar de una u otra manera, se inventan como el peruano, que hace funcionar los carros, como antes, ¿verdad? Antes, nuestros padres, nosotros mismos, que hemos tenido carros antiguos,
¿No parábamos acaso metidos en los talleres buscándole una caja de otro carro para acoplarle, un motor de otro carro, una pieza de otro carro? Y así funcionaban nuestros carros en el Perú. Así funcionaban. Cuando estábamos en toda esa hiperinflación, cuando estábamos con el terrorismo encima, cuando estaba todo destruido en el Perú. Ya después las cosas cambiaron cuando se abrió el libre mercado internacional y se volvió a la conexión de fe y de seguridad ya con la organización del Centro Monetario Internacional. Entonces, ahora tenemos carros nuevos. Usted puede comprar los carros nuevos que usted quiera, de toda marca, de todo tipo, de todo precio. Pero en un país comunista no. En un país comunista no hay importación ni exportación. Entonces, la ideología que yo veo es negativa. No funciona. Por eso es que una gran parte de los 5 millones de venezolanos que salieron de su país están en Perú. Pregúntese por qué están en Perú. ¿Están de turistas? Están pidiendo dinero por las calles, limpiando lunas de carros en las calles, vendiendo mazamorra, vendiendo su tisana, vendiendo cosas, trabajando en una cosa, en otra cosa, por un sueldo miserable. Pero que para ellos les da de comer. Al menos ellos tienen que comer acá bastante, con lo poco que ganen. En su país tenían que buscar entre la basura, porque en Venezuela buscan entre la basura algún pan duro para llevárselo a la boca. Esa es la realidad de Venezuela. Pregúntese por qué los venezolanos están aquí. Hermanos, hay que mirar el entorno, pues. Hay que considerar qué es lo que pasa para abrir nuestra mente y ser certeros en nuestro voto. Por otro lado, veo no solamente la doctrina, sino veo en el señor Castillo una persona imberbe. Imberbe es una persona que no tiene verbo, que no sabe expresarse, que no tiene el conocimiento de lo que es gobernar un país. Por eso es que él hace semejanza a todas las cosas con su chacra, con sus vacas, con su lugar donde vive, pobre y miserable. Por eso es que él dice que las mujeres deben ir a ordeñar vacas en las chacras, porque su mentalidad es esa. Él no tiene una mentalidad de desarrollo. Él no dice las mujeres deben ser científicas, deben ir a la luna, deben entrar a la NASA, deben ser personas de altos estudios superiores, arquitectas, médicos, profesionales. No, él dice que la mujer debe ir a ordeñar las vacas. Entonces, cuando yo veo a una persona así, yo digo, ¿qué garantía, qué me garantiza este señor de que va a sacar adelante al país cuando él está en un atraso total de mente, en su mente, de conocimiento, y que lamentablemente, aparte de eso, gobernado por un tal señor Cerrón, que es quien controla y dueño del partido y quien lo controla y lo maneja a él? ¿Acaso no es cierto que el señor Castillo ha cambiado su discurso varias veces? Dice una cosa a la gente y dice otra cuando lo entrevista. No hay garantía. Sí, pero no es corrupto. No es corrupto porque todavía no tiene el poder. Pero yo quiero decirle, y con esto voy a terminar, que la mayor corrupción que existe es la doctrina comunista. Porque los comunistas, los gobernantes comunistas, son los únicos que se enriquecen. A mí me da gracia cuando yo escucho no más pobres en un país rico.
no más pobres. Pero si los gobernantes comunistas son los más ricos del mundo. Cuando murió Fidel Castro, heredó a su familia, le dejó una herencia de 900 millones de dólares. Eso es público. Usted lo puede ver en internet. Es público. 900 millones de dólares dejó Fidel Castro para su familia. No para el pueblo. ¿Eh? El pueblo de Cuba está que se muere de hambre. Para su familia. Ahí ve hasta sus nietos dándose la gran vida. Hugo Chávez igual dejó una fortuna a su familia. El señor Maduro de Venezuela se da el lujo de irse a un restaurante en Turquía a pagar un bistec, un filete de carne asada, $1.000. Él se da el lujo de pagar $1.000 por un filete de carne y el pueblo de Venezuela está buscando entre la basura qué comer. ¿Qué más corrupción que esa? ¿Qué más injusticia que esa? ¿Qué más genocidio que eso? ¿Usted cree que nos estamos chupando el dedo? ¿Usted cree que nosotros no pensamos, no razonamos? Que porque somos pastores no tenemos derecho a opinar. Dedíquese a las cosas de Dios. Me estoy dedicando a las cosas de Dios. Al hablar esto, me estoy dedicando a las cosas de Dios. Porque yo no soy un hombre ignorante. Yo soy un hombre que estudia. Yo soy un hombre preparado. Y conozco no solamente de problemas en mi país, sino de problemas internacionales. Entonces yo no soy ignorante. Que cualquiera me viene a contar un cuento y yo me lo trago como si nada. No, señor. Yo analizo las realidades. Analizo las cosas. Usted es libre de votar y elegir a quien usted quiera. Pero hay una cosa que le voy a decir. Hágalo sin odio. Cuando yo hablo del señor Castillo, no hablo de él porque lo odie. Aborrezco, sí, su ideología. Aborrezco su ideología. Es como yo soy pastor y yo trato con todo tipo de personas. Desde el más alto hasta el más bajo en su mal vivir. Y yo puedo entender a un violador de niños, puedo entender su condición y lo llamo a la reflexión para que busque a Dios y cambie de vida. Y puede que a él como persona no aborrezco, pero sí aborrezco sus hechos, que es muy distinto. Aborrezco sus hechos. Y el peso de la ley que considere esos hechos malos tiene que caer sobre él. Y sobre cualquiera que esté haciendo algo malo. Sobre cualquiera. Una cosa es como Dios, que Dios ama al pecador. Lo ama a usted, me ama a mí. Que somos pecadores. Unos más que otros tal vez. Pero ya el Señor nos ha limpiado de pecado con su sangre, porque nos hemos arrepentido. Los que todavía no se arrepienten, pues todavía siguen siendo pecadores. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Son dos cosas distintas. Yo no tengo nada contra el señor Castillo. Más bien siento tristeza, porque lo veo a él entre la espada y la pared. Lo veo presionado por su misma gente. Y me da lástima que él esté en esa condición. Pero por otro lado, su ideología puede más. Y lo que yo sí aborrezco es su ideología comunista, marxista, leninista, mariateísta. ¿Y por qué la aborrezco? Porque es una ideología mala. Una ideología que trae atraso, que trae pobreza, que trae miseria. Usted sabe lo que es que no haya medicina en un hospital. Usted ha visto cómo son
los centros de emergencia en Venezuela, la gente encharcada de sangre, no hay un coagulante, no hay suero, no hay una pastilla para el dolor, la gente no encuentra medicina por ninguna parte. Es horrible. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Pues yo aborrezco esa consecuencia. Sí, pero la corrupción también, sí, pero la corrupción no afecta a tu libertad. Tú puedes ir a cualquier farmacia hoy en día. Tú puedes ir a cualquier lugar a comprar lo que sea. Y esos corruptos deben ir presos. Si se encuentra culpabilidad, deben ir presos. A Fujimori le encontraron culpabilidad, bien hecho, adentro está. Punto. Bien hecho que esté adentro, por corrupto. Pero yo no puedo decir eso de la señora Keiko porque ella nunca ha sido gobernante y no se ha probado corrupción todavía. Todavía. Si se le prueba corrupción, bien hecho que le metan adentro. Y si le prueban corrupción a Castillo, bien hecho que lo metan adentro también. Y a usted, a mí, igual, bien hecho. Esa es la ley. Esa es la democracia. La garantía de un debido proceso. Cuando hay honor en los jueces, en los fiscales. En las instituciones que garantizan la justicia. Usted elige. Usted decida. Pero voy a terminar diciendo esto. Yo puedo aceptar que cualquier persona en el Perú decida votar por quien quiera. Pero yo no puedo aceptar que pastores y creyentes llamados cristianos evangélicos apoyen esa doctrina ateísta. Una doctrina ateísta, miserable. Yo no puedo aceptar eso. Para mí, en mi opinión, usted no puede ser cristiano. Usted tendrá el título de pastor, tendrá el título de creyente de su iglesia, pero usted no es cristiano. Porque nosotros no cambiamos nuestra fidelidad a Cristo por nada ni por nadie. Yo no voy a cambiar la doctrina de Cristo que me llama a mí a la justicia, al amor, a la unidad, para favorecer una doctrina totalmente ateísta, contraria a la fe y que destruye en vez de construir. Tal vez usted lo haga porque usted es una persona que ignora. Y bien dijo Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son ignorantes. Pero no todos somos ignorantes, amigo. Hay que estar claro y hay que, como dijo Cristo, juzgar con justo juicio. Pastores y creyentes evangélicos que votan por el comunismo están entonces a favor del terrorismo, están a favor del atraso, están a favor del ateísmo. No son cristianos. Le duela a quien le duela. No son cristianos. Así sean de la iglesia del refugio que yo pastoreo, si hay algún hermano o hermana que vota en favor de los comunistas ateos y que están ligados con los terroristas porque lo vemos, esos no son cristianos, no son mis hermanos. Esos no son mis hermanos. Darán cuenta a Dios. Darán cuenta a Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos llame a la reflexión. ¿Por qué no dobla usted su rodilla y ora y le dice a Dios, Señor, muéstrame el camino, guíame? Yo no quiero equivocarme. Hágalo, porque es un Dios que responde. Hay un Dios que habla, hay un Dios que se manifiesta. Y le dejo con ese compromiso. Busque a Dios y que Dios guíe sus pasos. Dios le ayude a cada uno de ustedes.